Muy buenas noches a todos. Soy un anfitrión nuevo en este día porque Patricio Guzmán está enfermo. Entonces, muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Will. Y, y empezando, me dejaron una tarea que son dos preguntas, porque la primera pregunta es, porque ya sabemos que las primarias del oficialismo ya van. La otra pregunta que a veces queda en una encrucijada: ¿por qué la derecha actualmente no quiere hacer primaria o realmente va desunida? Juan Carlos. Bueno, buenas noches. Saludo a Willy, que siempre ha sido nuestro apoyo en este programa. Y también saludo cordialmente y espero que nuestro amigo Patricio Guzmán pueda estar pronto con nosotros y que pueda superar ese resfrío, esa gripe que lo aqueja en este instante, ¿no? Ahora, yendo a tu pregunta, es una pregunta interesante. Es una pregunta que tal vez mucha gente se esté formulando. ¿Por qué la derecha chilena no va a primaria? Y lo que habría que sostener en este escenario electoral, es que la derecha o las derechas o los actores que representan aquella dimensión amplia que estamos denominando derechas, ¿cierto? No conforman un bloque de partidos que puedan competir entre sí para dirimir a una candidato, a una candidata para que represente a todo el sector. Disculpen. Es claro que un sector está unido y ha estado unido desde los comienzos de la democracia protegida, a pesar de tener algunas diferencias sustantivas entre sí, en lo que uno podría en un momento determinado identificar como una derecha más, comilla, liberal, o si ustedes quieren una derecha más democrática, como se le ha planteado, y una derecha más neoliberal, y una derecha menos democrática. Y cuando hago esa diferenciación, estoy pensando en un momento en el Partido Renovación Nacional, que podríamos identificarlo con ese sector de una derecha republicana, liberal, comilla, democrática. Y una derecha más autoritaria, más vinculada a lo que fue la dictadura, defensora acérrima de la dictadura en varios momentos, aunque después por conveniencia electoral tuvo que ir separando aguas, pero que siguen siendo igualmente partidarias de la dictadura, y hoy día en los nuevos negacionismos ellos llevan la batuta. Y me refiero a la Unión Demócrata Independiente, la UDI. Y de ese sector emergió hace algunos años atrás un nuevo sector que se compone de militantes de Renovación Nacional y algunos de la UDI, que son EVOPLI, que es Evolución Política, que es una agrupación nueva que buscaba como renovar las formas políticas de la derecha, de esa derecha que había estado durante gran parte de los 30 años, 35 años que dura este régimen político, de democracia protegida, de derecha. Sin embargo, a partir de algunos años atrás, habrá sido unos 10 años atrás, por lo menos aproximadamente, comienza a emerger una nueva derecha, que es una derecha que se desprende incluso de la UDI, de militante UDI, descontentos por la forma como se conducía el partido,
que no eran lo suficientemente de extrema derecha o no eran suficientemente defensores de la obra de la dictadura y que buscaban, ¿cierto?, defender los valores del pinochetismo, y esa fue la emergencia de José Antonio Kast y después lo que él va a fundar el Partido Republicano. El Partido Republicano viene a representar en cierta forma el pinochetismo, que no estaba presente total y cabalmente en la UDI, ni tampoco estaba presente total y esparcidamente en Renovación Nacional. Habían distancia, y por lo tanto el Partido Republicano se plantea como un partido que va a defender la obra de Pinochet y a Pinochet en sí y a los violadores de derechos humanos, de los criminales de lesa humanidad que hoy día están encerrados en la cárcel de Punta de Peuco. Ellos son defensores de aquello. Kast en su primer momento representa aquello. Bueno, y luego, más cercano a nosotros, ¿cierto?, emerge una nueva figura que tiene que ver con esta nueva configuración de una derecha más extrema todavía, más a la derecha de Kast, más a la derecha del Partido Republicano, que es el Partido Nacional Libertario, que está tratando de levantar y constituir los hermanos Kaiser y fundamentalmente Johannes Kaiser, que hoy día se está también postulando a la presidencia, siguiendo más o menos el modelo que representa en ese sentido Milei, Javier Milei en Argentina, tratando de asimilar la situación política chilena, el escenario político chileno que emergió con el gobierno del presidente Gabriel Boric estos últimos 3 años, haciéndolo semejante a lo que se vive en Argentina y tratando de impulsar las mismas cosas que Javier Milei se plantea en la sociedad argentina. Al principio se dio como que era novedoso, era interesante, mucha gente lo respaldaba, pero parece ser, de acuerdo a ciertas estimaciones de encuesta, como también las posiciones que ha ido tomando Johannes Kaiser, esa postura inicial de novedad, la novedad se ha ido perdiendo y al final parece ser, es posible que esta situación no llega a concluir en la elección o la presentación de Kaiser en la papeleta el próximo noviembre. Entonces, los partidos del Chile Vamos, que lo forman Evópolis, Renovación Nacional y la UDI, fueron más pragmáticos y decidieron rápidamente por apuntar que su candidata era la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. ¿Por qué? Porque las encuestas de opinión que se han realizado en los últimos años mostraban que Evelyn Matei era como la mejor carta presidencial del sector, porque mostraba que podía ganar fácilmente a la centro izquierda, dado una serie de situaciones, dado el quiebre, no el quiebre, sino las derrotas que había experimentado el proceso constitucional de septiembre del 22, etcétera, o la ganancia que había obtenido, ¿cierto?, los sectores de Evópolis y Chile Vamos en la elección de constitucionales en el segundo proceso. Es decir, todo mostraba que ella podía hacer. Y no decidieron hacer ninguna
contienda interna y se postuló Evelyn Matei. Y la han proclamado y la van a proclamar como la candidata del sector. Pero sin embargo, habían dos más. Y ahí se preguntaban por qué no hacía esos dos sectores, ese sector mejor, por qué no iban a la primaria. Bueno, José Antonio Kast siempre ha sostenido que él no va a primaria. No fue a primaria anteriormente con Piñera y con Osandón ni nada por el estilo. Él no fue a primaria y por lo tanto esperó llegar a la papeleta porque tenía los votos y tenía los patrocinios, etc. Y Johannes Kaiser, siguiendo el mismo modelo, dijo que no llegaba y no quería tampoco. Entonces no había forma de obligar a Kast ni a Kaiser ni principalmente a ellos dos llegar a la papeleta. Hacer una primaria. La pregunta es ¿por qué no lo hacen? Porque todos ellos piensan que hay suficiente espacio para lograr llegar, ya sea primero, como Kast llegó la vez pasada, o incluso la posibilidad de que tanto uno u otro, donde la disputa va a ser fundamentalmente entre Kast y Kaiser, que pasen a la segunda vuelta, pero compitiendo con la Matei. Es decir, tener una segunda vuelta que sería extraordinario, sería por primera vez que se haga una segunda vuelta con candidatos del mismo sector, lo cual sería una situación muy, muy compleja para la mayoría de la población que vota, o para un sector de la población que vota, que tendrían que decidir entre dos derechistas, entre un derechista A y un derechista B, entre un derechista que se supone más radical o más conservador y un derechista más liberal, como podría ser Matei o como podría ser, digamos, en este caso, Kast. Pero yo tengo la impresión de que ellos están haciendo una apuesta que les puede resultar muy compleja. Ya se tiene la experiencia que Sichel y Kast compitieron y ganó el sector de Kast y tuvo que competir con Boric y Boric finalmente creó una gran arco de actores y partidos y movimientos que terminaron apoyándolo y derrotando a Kast. Pero en esta oportunidad el asunto llega a otra situación. Llega a otra situación. Llega a la idea de que se es posible una segunda vuelta entre ellos, lo que han llamado germano-alemana, tratando de hablar por los apellidos que tienen, que son todos de origen alemán. Pero yo tengo la impresión de que el candidato Kast, como lo he comentado, ¿cierto?, está logrando moderar su comportamiento para alejarse de Johannes Kaiser, para que no se hable de Kaká, sino que separarse de él. Y también está la posibilidad que él, con ese comportamiento, se vaya alejando también de Matei. Y termina siendo Matei derrotada por Kast, pero la pregunta es, ¿quién va a competir con él? Da lo mismo quien gane, pero acá estamos analizando el hecho de que para la derecha hay un principio que es mejor disputarse en la primera vuelta que hacer una primaria, porque es mucho más, ¿qué es lo que tiene? No obliga. En una segunda vuelta no obliga que sea vinculante. El sector de derecha va a votar por la derecha porque es de derecha. El voto es mucho más de clase
y por lo tanto puede ser que, pero al mismo tiempo hay una suerte de situación política que se está anunciando de que el empresariado, el gran capital, los poderes reales de esta sociedad ven como no adecuada la candidatura de que gane Evelyn Matei ni tampoco gane Kast. La idea es apoyar a una persona moderada, respetuosa de la economía de mercado, que tenga ideas de cambio, pero no sean profundos, sino que sean hacer correcciones al modelo para que este siga funcionando mejor. Y esa persona, para el gran empresariado, no es Kast ni es Matei, es Dina Boa. Y yo creo que esa es la apuesta que se está haciendo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esos son los dos actores que tienen apoyo electorales. En Chile no hay otros actores que tengan apoyo electoral. No hay otros actores. Ni siquiera hay una alternativa de izquierda. Y ese es un problema. Porque ¿qué actor de izquierda, anticapitalista, antineoliberal, existe hoy día para decir vamos a buscar la posibilidad de que la segunda vuelta sea entre ese y la derecha, para obligar, por ejemplo, al centro político a definirse? Pero no existe. Ese es el drama del país, el drama de Chile, pero también el drama de muchos países latinoamericanos, es el hecho de que no hay izquierdas anticapitalistas constituida con fuerza electoral para dirimir situaciones como estas elecciones. Pueden haber movimientos, pueden haber acciones, puede haber gente que levante la banderita, que somos de izquierda, que somos acá, que somos allá, pero al momento de incidir en el escenario institucional político actual, no tenemos posibilidades, o no hay posibilidades. Quedó claro en las elecciones comunales o parlamentarias que hubo en Argentina, donde ganó el Partido Radical y ganó el Partido Rey. Y la izquierda allí tampoco lograron nada. El problema es la nada. Hay una izquierda que yo podría decir que es nihilista. Es una izquierda de la nada. Es una izquierda que vive pensando en lo que fue sin poder ser lo que quiere. Y debate con la idea. ¿Y cuál es el problema fundamental? ¿Cuál es el problema fundamental? Es que se debate acerca si va a ir a votar o no para evitar que gane Kast o gane Matei si es que pasa la TOA. Juan Carlos, una pregunta reforzando lo que tú estás diciendo, que yo a veces lo digo. ¿Tú crees que todos desde el comienzo de la democracia, desde Erwin adelante, han sido administradores tanto de derecha como de izquierda? Sí. Los actores políticos que se constituyeron a partir de la concertación de partidos, cuando la concertación partió siendo un conjunto amplio de partidos y de movimientos que estuvieron por la convergencia, por el no, que se organizaron para votar no en el plebiscito del 88. Y después, cierto, se reúnen para elegir a un presidente, como fue Patricio Aylwin, y conforman la concertación de partidos por la democracia. Eran mucho más que 4 que terminaron finalmente siendo los 4 partidos principales a lo largo de los 35 años. ¿Y cuáles son los partidos principales? La Democracia Cristiana, en ese momento, que era el gran partido de centro, el Partido Radical, que era pequeñito, pero que al lado de estos partidos tenía la posibilidad de tener cargo, de tener gerencia, incluso de participar en procesos electorales de primarias, como fue el caso de José Antonio Gómez. El Partido Socialista y el partido instrumental que creó Ricardo Lagos, el partido PPD, el Partido por la Democracia, que era un partido atrápalo todo, un partido que buscaba, ¿cierto?, recoger a todos los ex militantes
de agrupaciones de izquierda o no de izquierda que no tenían partido reconocido o no tenían domicilio conocido, pero que ahí podían ir a conformarse porque era un partido que no exigía, Willy, no exigía una mayor coherencia política, no tenía una ideología, que era un partido para poder tener electores democráticos, si tú quieres. Es el partido de la incerteza. Y un partido que recogió a los excomunistas, a exsocialistas, a exmapucistas, a los exmiristas, hay gente de la década de los 80 que no tenía partido y se fueron al PPD. Pero el partido PPD tampoco fue creciendo, tuvo buenos momentos, como cuando estaba Guido Girardi, que era un senador y un diputado y posteriormente senador bastante mafioso, que dirigía el partido de una manera casi autocrática, etcétera, y otra gente que tenía buena onda, pero el partido no era nada. Tenía vínculos muy oscuros con los empresarios, especialmente con Ponce Lerú, que financió cuando la Carolina Toá fue presidenta de ese partido, ¿no? Etcétera. Pero era un partido sin ideología, diría yo. ¿Ya? Y eso fue la concertación. Entonces, hoy día, ese partido que pesa poco dentro de la coalición, hoy día tiene la posibilidad de poner una candidata como la Carolina Toa por dos factores o tres. Uno, el hecho de que Boric tuviera que buscar apoyo en personas con cierto reconocimiento y trayectoria política para sostener su gobierno, y ahí trae a Carolina Toá para que esté en el Ministerio del Interior. Luego, la descomposición interna de la democracia cristiana. La democracia cristiana va perdiendo fuelle, va perdiendo votos, va perdiendo liderazgo y se va dividiendo y multiplicando en infinitas situaciones individuales o colectivas, pero pequeñas. Amarillos, por ejemplo, es un caso. O los demócratas, ese otro. O sea, el demócrata, uno dice demócrata y identifica a Walker y a Rincón, que no son nada. Imagínate que ahora Amarillo decidió apoyar a Matei y ya comenzó el éxodo de gente que, como Soledad Alvear, que en un momento determinado llegó a ser candidata también a la presidencia y dijo: yo no voy. ¿Ya? Y se fue porque ella no votaba por la derecha, por esa derecha. Ella es una mujer de derecha. Bueno, pero también está el otro factor que permite que Carolina Toá llegue ahí, el hecho de que Michelle Bachelet no quiso postular por tercera vez, que era el sueño, que era el deseo, que era la esperanza, que era lo que los socialistas, ¿eh? Desde la anderrecha hasta los más puntúos, si tú quieres, de poblaciones o querían, porque la Bachelet era el símbolo, es el símbolo del socialismo en los últimos tiempos. Fue 2 veces candidata a la presidencia y las 2 veces ganó, y saliendo muy bien de esos atolladeros, ¿no? Y de su gobierno, a pesar de que nosotros podíamos ser muy críticos, pero ahí está. Pero ella decidió y quiere ser secretaria general de las Naciones Unidas, y parece que eso va a ser, pero entonces ese vacío, y va encima, agrégale tú, que ese vacío de Bachelet se agrega a otro vacío, a otra caída estrepitosa, que es la caída de Monsalve, ¿ah? Por el caso de abuso sexual contra una funcionaria de su repartición. Entonces, ahí tienes tú que Toá, por las circunstancias y factores que te estoy enumerando, llega ahí y puede llegar a convertirse en la candidata del sector que no ve con buenos ojos el resto del escenario político, de adentro como de afuera, no ve con buenos ojos que llegue Yanehara.
¿Por qué no ve con buenos ojos que llegue de Ané Jara? Porque Jara es comunista. Y en este país existe, más allá del comportamiento político, de la lealtad del Partido Comunista de ayer y de hoy, con las formas democráticas, despierta profunda desconfianza, ¿no? Y por lo tanto hay en esta sociedad un anticomunismo arraigado. Por lo tanto, van a tratar de evitar que llegue. Y si llega Jara, las dificultades van a estar dentro del propio conglomerado si el Partido Socialista ya lo anunció, ¿cierto? Landerreche, muy de manera muy peyorativa, ¿cierto? Si llegara, no la van a apoyar. Ya dijo. Él dijo yo no voto, pero él está diciendo yo voto, y Landerreche tiene detrás de sí un montón de otra gente que opina como él. Y por lo tanto, esa es la posibilidad. Que no, y también el PPD. El PPD tampoco mira con buenos ojos que la señora Jara pueda llegar. Ahora, las posibilidades que tiene Jara son medianamente altas si es que no se produce aquella estrategia que, según dicen, que se realizó cuando postuló Boris con Jadwe, que mucha gente de derecha fue a votar por Jadwe, fue a votar por Boris para impedir que Jadwe saliera. Entonces eso también se puede dar. Y no quieren que vaya Winter, porque Winter es la continuidad del Frente Amplio, y ahí las posibilidades de que sea derrotado van a ser muy fuertes. Entonces en ese sentido, esta primaria concita un interés de los partidos políticos que hoy día están detrás de esas candidaturas, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Comunista y el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque son todos partidos de gobierno. ¿Y qué es lo que tiene un partido de gobierno, estimado? Tiene una estructura de instituciones que están a cargo de militantes de esos partidos. Entonces, hoy día, que pierdan esos partidos significa un derrame, una salida de muchos militantes, de mucha gente que va a quedar sin pegas, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que van a apostar? Van a apostar a que todos los militantes muevan a su gente, que lleven a sus conocidos, que inviten a otros a votar para que en la primaria, ¿cierto?, elijan a uno para ellos seguir siendo gobierno. Es que ser gobierno es muy rentable, pues. Y si no estás en el gobierno no tienes nada. Entonces es que ellos van a tratar de buscar quedarse en el gobierno, no porque lo hicieron bien, sino porque es una máquina que hay laboral muy, muy fuerte, muy importante. Entonces yo tengo la impresión de que todos van a estar detrás de eso y van a movilizar a toda su gente y vamos a llegar a tener por lo menos en las primarias cerca de 2 millones, un poquito más de gente participando. Juan Carlos, te quería hacer una pregunta que tú hablaste, fue una analogía, por si acaso, tú hablaste de Monsalve, pero la pregunta es, ¿tú crees, en tu opinión, que el Estado de Derecho existe aquí en Chile en base a lo que le pasa a Julia Chullín? No, yo tengo la impresión de que en este país hay unas ciertas situaciones de impunidad en la cual el Estado chileno mira para cualquier otro lado y no resuelve la desaparición de una persona que, si no me equivoco, ya más de 100 días desaparecida. Y Julia Chuñil representa a una lucha política, social, histórica de un pueblo que hoy día, bajo la administración de Boris, se ha visto golpeado fuertemente por las políticas represivas y por la militarización del Gualmapu que este gobierno ha realizado. Y por lo tanto, no le ha prestado toda la protección
ni tampoco ha movilizado todas las capacidades que podría tener el Estado para buscar a una persona, para encontrar a esa persona, para averiguar qué es lo que pasó con esa persona. Fíjate tú que cuando desapareció el militar venezolano, ¿te acuerdas? Que fue muerto, se demoraron en encontrarlo no más de 24 horas o algo así, que fue muy corto el periodo, pero desapareció. Se encontró, pero Julia lleva más de 100 días desaparecida y no hay ninguna respuesta. Y es más, hoy día se muestra que han buscado responsabilizar, inculpar a familiares de Julia Chuñil como responsables de su propia desaparición, como también del perro Cholito, que el perro fue encontrado muerto, ¿ah? Pero no fue encontrado ella. Entonces el Estado de Derecho es para algunos y no para todos. Ahora, el fenómeno, déjame hacerte un contexto. El fenómeno de desaparición de personas en Chile está siendo una situación grave. Porque parece que tenemos formas de desaparecer a la gente y parece ser que si la persona no tiene una importancia social, política o lo que sea, no hay interés de resolver esos casos. Porque a mí el caso de Julia Chuñil, que es un caso dramático, también me trae a la memoria el caso de esa señora que desapareció en un restaurante el 10 de mayo del año pasado y ya lleva un año desaparecida y tampoco los servicios policiales han dado una respuesta del todo satisfactoria a la familia, que es un caso no político, si tú quieres. ¿Te das cuenta? El caso de Julia es un caso que lo ha asumido la defensa de actores políticos y lo colocan, ¿cierto?, como una reivindicación de una violación de los derechos de un pueblo ancestral como el pueblo nación mapuche. Pero acá nosotros tenemos una ciudadana que de la noche a la mañana desaparece de un lugar y no hay forma de encontrarla. Y tú tienes otra persona que acaba de desaparecer hace algunos días atrás y que tampoco la encuentra, otra mujer mayor de 62 o 68 años. Es decir, yo me pregunto, ¿cómo el Estado responde frente a eso? ¿Cómo el Ministerio de Seguridad, que dirige Luis Cordero, ¿cierto?, el ministro, hoy día no toma tampoco ninguna resolución frente al caso de Julia Chuñil, ni obliga a los fiscales a responder sobre eso? Acá hay un problema sustantivo. El problema es que tú, como gobierno, como ejecutivo, como ministro de Estado, no puedes representarle al Poder Judicial alguna falta, porque se es considerado como una intromisión en la función y tareas del otro poder. Y hay un bloqueo de eso. Yo digo, ¿cómo es posible? Si yo le puedo pedir cuenta al fiscal nacional de por qué no hay una resolución de este caso, de ese caso de Julia, como también el caso de este otro señor. Entonces, estamos viendo una falta de Estado de Derecho en algunas áreas, en algunas dimensiones, algunos espacios de nuestra sociedad que son preocupantes porque lo que se impone en esta sociedad es la impunidad, el mirar para otro lado, el hacerse, es que aquí mira, cuando hay datos que son preocupantes, cuando desapareció un niño, también en la zona sur, en una zona maderera, también desaparece, ¿cómo se llama un niño de corta edad? Tampoco hasta el día de hoy ya han pasado 3 años de eso y tampoco hay solución. Eso me recuerda cuando desapareció Rodrigo Armstrong, que hasta el día de hoy
Hasta el día de hoy, este Estado está en deuda con esa gente porque tampoco ha habido resolución de aquello. Y me recuerda más todavía cuando desaparece el chico de Concepción, que lo buscaron por todos lados y finalmente la persona estaba ahí mismo. Entonces aquí hay un ocultamiento, aquí hay actores, hay sujetos, hay instituciones que están fallando total y completamente. Y eso Gracias. implica una cierta situación de vulnerabilidad de la gente. Entonces, yo en este caso de Julia, hay muchas cosas extrañas, ¿ah? Que están ahí y no hay resolución. Mira, fíjate que yo comentaba tiempo atrás que vino el hermano, no, un hijo que daba agradecimiento al gobierno por haber atendido el caso. Mientras todas las organizaciones sociales vinculadas con la lucha del pueblo mapuche decían lo contrario, y este señor se paseó por varios canales e incluso fue a ese programa alternativo de La Voz de que te sobran, La Voz de los que sobran, que también planteó lo mismo. Y planteó algo que levantó sospecha, que era que le habían ofrecido dinero a ellos, a los hijos, para que persuadieran a la madre, en este caso a Julia, que para que dejara el sitio que tenía tomado, ocupado para reivindicación de tierra. Entonces, es un caso que merece sospecha de lado y lado, ¿ah? Pero no puede ser. Más allá de esa sospecha, más allá de esa situación, más allá de los apremios que han recibido la hermana y el mismo hijo en los últimos días por el fiscal y todo lo demás. Más allá, el Estado ha fallado. El gobierno ha fallado. No puede ser que la gente desaparezca en este país y nadie te dé una respuesta. Y te mostré dos casos que son totalmente independientes entre sí y que no tienen vinculación, digamos, uno que no tiene vinculación política y el otro sí, pero llevan uno más de 100 días y el otro un año sin tener respuesta. Eso significa que fallan las instituciones que están encargadas de encontrar a esa gente o de encontrar los responsables de esa situación. Gracias, Juan Carlos. Y tomando, antes de terminar la última frase que dijiste tú, me vino a la memoria el hijo de Larraín, que al matar a una persona se cancela dinero, que tú lo estabas planteando lo del hijo. Gracias por tu colaboración y nos despedimos hasta 2 miércoles más, que yo creo que hasta el Patricio para estar aquí en el programa contigo. Nos estamos convocando para la próxima. Agradezco la comunicación y espero que sea útil lo que hemos reflexionado y espero también que Patricio se mejore y que tú también estés bien de salud. Y tuvieron 5 personas viendo el programa completo. Qué bueno. Muy buenas noches. Buenas noches, Julio. Que estés muy bien.